Hebreos capítulo 4. Vamos a meditar en los versículos 14 al 16. Denle una leída, tienen todavía 30 segundos. Hebreos 4, del 14 al 16. Pásenle. Me gusta verlos. Buenos días. No les vaya a afectar el sol. Espero que tenga ahí insolación. Acá hay lugar, aquí enfrente. Entonces, de preferencia, si se vienen aquí enfrente, eso. No los vamos a morder. Muy bien, Hebreos 4 del 14 al 16. Qué bueno que están aquí, hermanos. Se está preparando todavía el lugar donde vamos a estar. Estamos un poco incómodos, yo lo sé. Pero espero que en el nuevo lugar ya podamos estar más cómodos y que eso no sea un impedimento para adorar al Señor. Vamos a leer todos juntos. Espero que todos tengan la misma versión que yo, Reina Valera 60. Y vamos a leer todos juntos despacio, tratando de meditar en cada frase, del 14 al 16. 1, 2, 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, vamos a orar, pero quiero que en este momento trates de despejarte, de olvidarte de todo lo que está a tu alrededor y te centres en el Hijo de Dios. Hoy hemos venido porque el Hijo de Dios nos ha rescatado. Hoy estamos aquí para glorificar al Hijo de Dios, porque Él es nuestro Salvador. Y eso es lo que nos distingue. Hay muchas preocupaciones entre nosotros, seguramente. Hay pruebas entre nosotros, seguramente. Pero nosotros tenemos esperanza. Las personas a nuestro alrededor tienen problemas, también tienen problemas. Tienen esperanza, también tienen esperanza. Pero tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Y esa es la gran diferencia. Hay personas que se sienten incomprendidas. Pero hoy podemos recordar que Jesús, el Hijo de Dios, comprende nuestras luchas. ¿No sería bueno acercarnos a Él? Por medio de Él ahora podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia. El amor de Dios, su compasión, te entiende. Su gracia te va a dar lo que necesitas en el momento adecuado. ¿No te llena de esperanza? No hay luchas económicas, no hay frustraciones entre la familia, no hay conflictos en la salud, pero el Señor nos va a dar gracia. Inclina tu rostro y oremos. Amado Dios, en esta mañana queremos dar gracias por Jesucristo, tu Hijo, el verdadero Hijo de Dios, quien por venir a este mundo y ahora ver lo que Él hizo por nosotros, nosotros estamos muy contentos y agradecidos, confiados de que tú nos amas, porque nos mostraste tu amor en Cristo, nos diste lo más precioso que hay en el universo. Y no solamente eso, sino que nos diste a alguien que nos comprende, alguien que intercede por nosotros, alguien que está obrando a favor de nosotros. Gracias, Dios, porque no estamos solos. Gracias, Dios, porque tú nos has dado la libertad, nos has dado salvación,
nos has dado tu amor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por el momento tan hermoso que podamos sentir para adorarte. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos recuerdas que en nuestras luchas, en nuestras debilidades, tú estás con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás dispuesto en Cristo a darnos todo. Por eso alabamos a Jesús. Por eso hemos venido en esta mañana a engrandecer el nombre de Jesús, a exaltar su precioso nombre, a estar alegres, contentos, porque nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios está dispuesto a cuidarnos, a liberarnos, a sostenernos. Gracias, Dios. Nos acordamos de nuestros hermanos que están en alguna situación de salud, especialmente nuestra hermana Angie Espino, por la cual estamos orando, Señor, y pidiéndote por su recuperación. Te pedimos, Señor, también porque extiendas tu gracia y tu misericordia a sus hijos, que ellos puedan convertirse, que ellos puedan, Señor, venir al arrepentimiento, que puedan saber que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación. Señor, que tú eres un Dios bondadoso, un Dios que extiende su misericordia. Y no solamente para vivir en este mundo, sino que nos ha extendido su misericordia para que vivamos contigo para siempre. Gracias por esta mañana. Y creemos, Señor, en este momento que tú obres en nuestros corazones. Hay luchas, hay tentaciones, hay dificultades, hay pruebas, Señor. Hay pecado que necesita ser arrancado de nosotros. Pero hoy podemos recordar que Cristo es la solución, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestro sostén. Y por eso hemos venido a alabarte y por eso hemos venido a engrandecer tu nombre. Prepara nuestros corazones para ello, Señor. Céntranos en ti. Que tu palabra infunda aliento y esperanza a nuestros corazones, que tú hables por medio de Elías y que, Señor, podamos entender con claridad lo que tú deseas para nosotros, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Señor, gracias. Gracias por esta preciosa oportunidad y queremos, Señor, que tú nos guíes de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar estas alabanzas. Buenos días a todos. Qué gozo y qué alegría vernos ya juntos. Qué rato que no nos veíamos juntos. Y vamos a poner nuestros corazones, vamos a ver a Dios, vamos a estar juntos, vamos a agradecer y a reconocer todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas, ¿no? Al final, gracias a Él estamos aquí, gracias a Él seguimos aquí juntos y vamos a adorarle por ello. Sí. Por sus glorias alabarme.
de su nombre, con el sonido de bocina, saqueo y arpa a la vez cantar, alabarle con el gran torero, con el canto de la danza, cantando gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, el ruido resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. Y bueno, sigamos adorando a nuestro Dios. Aunque nosotros como humanos podemos fallar, Él nunca nos falla. Amén. Y concentrémonos en Él, ¿no? No en la muchachita que puede que se le vaya. Alabe
Creo que se oye bien, pero por cuestiones de grabación tengo que hablar al micrófono. Ok, pues iniciamos la segunda carta de Juan. La semana pasada se terminó la primera, y la segunda carta de Juan, si ya la has leído, si ya la has visto, bueno, es una carta corta, muy corta, donde el apóstol Juan continúa más o menos con el mismo tema. De hecho, en primera de Juan y segunda de Juan hay muchas similitudes en los temas que se abordan. El apóstol Juan continúa advirtiendo de cómo el cristiano debe de reconocer al cristiano, cómo debe de identificarlo. Es que es a través de este testimonio de vida que nosotros como creyentes nos identificamos unos con otros. El vivir en amor los unos por los otros, pero este amor derivado del conocimiento de la Escritura, de la verdad que es Cristo. Cualquier persona que se llame o se diga cristiano y no tenga estas características en su vida como testimonio, hay que estar alertas. Porque quizá estemos frente a una persona que se está engañando, diciéndose o sintiéndose cristiano, y en realidad no sea así. Primera de Juan, que acabamos de terminar, podríamos decir que es un gran sermón que va dirigido a diferentes iglesias, a las cuales está advirtiendo de cómo el cristiano debe de reconocer al cristiano, pero también de que hay maestros, hay falsos maestros que están llevando falsas doctrinas y cómo debemos de identificarlos. Aquellos que no están hablando de verdad ni de la verdad, es decir, que no están hablando sobre la persona de Jesús en todas las doctrinas y en todos los conceptos que se derivan de la Escritura. De ellos, Juan nos advierte, hay que cuidarse. Ahora, segunda de Juan, con ciertas similitudes a primera de Juan, es también esta carta, pero va dirigida a una iglesia en particular, a una congregación específica. No es tan extensa como lo fue primera de Juan. Podremos definir que primera de Juan es un gran sermón, y segunda de Juan podríamos decir hoy en nuestros tiempos que es un WhatsApp dirigido a una congregación, advirtiendo a esta iglesia en particular de cómo deben de permanecer en la verdad, advirtiéndoles que hay personas en el cristianismo, pseudo cristianos, que están llevando falsas doctrinas a la iglesia y están dividiéndose a causa de esto. Se dicen cristianos, pero no lo son. Van por el mundo con sus falsas enseñanzas, pero no solo eso, también van hostigando al verdadero creyente. Por ello Juan, al final de la carta, en los últimos versículos, escribe, a estos no los recibas, mucho menos les des la bienvenida. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Bendito seas, Dios, por esta oportunidad de vida, Dios, porque nos das la gran bendición de estar nuevamente como familia, como tus hijos, reunidos de manera presencial, Señor. Tú dispones de un lugar y te damos gracias por ello. Te damos gracias por el hermano José Luis, que nos abre su hogar y nos permite tener este tipo de reuniones, Señor, con el único objetivo de exaltarte, de alabarte, de reconocerte como nuestro Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias porque tenemos la libertad de poder escuchar hoy tu palabra. Y Padre, ayúdanos, Dios, a tener nuestros corazones listos para atesorarla, para llevarla a nuestra vida. Donde tú nos adviertes a través del apóstol Juan de los falsos maestros, de cómo debemos de mantenernos en esta verdad. Ayúdanos a que así sea, Dios. Pon en nuestro corazón el ánimo y el deseo de conocerte fielmente y mantenernos dentro del camino, dentro de la verdad que es Cristo, el cual tú has enviado para nuestro rescate. Señor, ayúdanos, Padre, a recordar esto en cada momento y a no desviarnos. Y si tropezamos, a regresar rápidamente nuevamente al camino. Que ese día, Señor, no sea solamente palabras, Dios, que se nos olviden pronto, sino que podamos vivirlo, podamos llevarlo a nuestro corazón y de la misma manera que sea testimonio de que te amamos, de que te conocemos y que tú nos has rescatado, porque tú así lo has decidido, Dios. Bendito seas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y la Escritura dice así, segunda de Juan. Son 13 versículos, los vamos a leer todos.
el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Los últimos dos versículos son la despedida, y dicen: tengo mucha cosa que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y nuestro primer encabezado es: el amor y la verdad son características del creyente verdadero. Juan comienza esta carta con una presentación, digamos, tradicional, normal, de una carta de ese tiempo, aunque hay algo en específico que la hace un tanto distinta, y es que Juan se presenta como el anciano. Y esta carta, esta manera de presentarse, ha causado dentro del cristianismo cierta división, no profunda, no de gran relevancia, pero sí hay cierta división. ¿En qué? En la manera en cómo interpretamos este saludo. ¿Por qué Juan se hace llamar el anciano? Unos dicen que es porque está recordándole a esta congregación en particular la autoridad que tiene Juan sobre la iglesia. Por lo tanto, deben de hacer caso a las palabras que él escribe. Pero en realidad eso pareciera un tanto extraño, porque si realmente Juan quisiera recordar esta autoridad a esta congregación, ¿no sería más fácil presentarse como apóstol? ¿Verdad? No solamente como un líder, sino como un apóstol. Así lo hacía Pedro y así lo hacía Pablo. Recordemos siempre cómo iniciaba tanto Pablo como Pedro sus cartas, mostrándose, enseñando que eran apóstoles, porque en realidad lo eran. Por otro lado, por lo mismo, algunos llegamos a otra conclusión, de que Juan no está haciendo la presentación de esta carta queriendo mostrar esta autoridad que él posee, sino realmente está haciendo referencia a la edad que ya tiene, un anciano. Juan ha dejado de ser el apóstol más joven. Se entiende que cuando escribió esta carta ya anda por los 90 años, y de gran testimonio se dice que inclusive a Juan ya había que cargarlo para llevarlo a las iglesias. Ya no caminaba de hecho ya no caminaba prácticamente. Y pareciera que a estas alturas el apóstol Juan ya es el único apóstol vivo que queda. Por lo que también esto nos dice que ya no es necesario que se presente como apóstol. Todos sabían quién era Juan. Él era el único que quedaba vivo. Recordemos que la iglesia primitiva era perseguida en ese momento. Y también a Juan esto le servía para guardar el anonimato. Entre creyentes todos sabían quién era ese anciano. Todos sabían quién había escrito esta carta. Pero fuera del círculo cristiano iba a ser más difícil identificar quién la escribió y para quién iba. Pero también dentro de este saludo, la carta dice dirigirse a la señora. ¿Cuál señora? Y esto también ha sido un tema de discusión tampoco trascendental, porque algunos llegan a la conclusión que esta señora, que se llama la elegida, ese es el nombre que
que se dice que tenía esta persona, esta mujer, bueno, tenía una congregación en su casa. Recordemos que la iglesia primitiva hacía algo muy similar a lo que hoy estamos haciendo, se reunían en casas. Pero realmente la mayoría terminamos entendiendo que esta carta y esta señora es el nombre de la congregación, el nombre que Juan le da. Y con esto está protegiendo también a los creyentes de esta congregación, guardándolos en el anonimato. Pero al mismo tiempo está hablando con claridad de la condición del creyente, de esta congregación, la cual ha sido elegida por gracia de Dios. Y este nombre es por eso que le da a la iglesia. Muy interesante, porque dentro de este versículo también Juan nos está diciendo el motivo del amor del creyente. Juan dice que ama a esta iglesia, pero que no solamente él la ama, sino todos aquellos que conocen la verdad. Por lo tanto, tú y yo debemos de entender que la verdad es la base del amor para el creyente. Si una persona no conoce la verdad del Evangelio, no puede amar de una manera bíblica. Y termina amando como el mundo ama, con ese egoísmo. Porque el mundo no puede practicar este amor ágape, este amor perfecto que solamente en Dios es posible, en Cristo es posible. Así que el amor del creyente nace de Dios y se manifiesta a través del Evangelio. A diferencia, el mundo piensa que la verdad es relativa, ¿verdad? Nada es verdad, tipo de pensamientos, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. El mundo está confundido, no sabe identificar cuál es la verdad y cuál es la mentira. El mundo está entendiendo que hay muchas verdades. No existen las mentiras, todas son verdades dependiendo tu posición, dependiendo tu punto de vista. Pero lo único que están exhibiendo es confusión. El mundo vive confundido. Pero gracias a Dios, el creyente no está dentro de esta confusión. Y esa es la lucha que tú y yo tenemos como creyente. No desviarnos de la verdad, mantenernos dentro de este camino. Porque la única verdad real es la verdad en Cristo, la cual Dios nos la ha manifestado en su palabra. Ha sido evidente dentro del Evangelio. Y Jesús la ha personificado. No hay más verdades. Fuera de eso, todo es filosofía, todos son pensamientos, ideas, religiones, todo es mentira. Por eso Juan en el versículo 2 nos menciona sobre la permanencia eterna de la verdad. Porque la verdad no es algo nuevo, no es algo que se va construyendo, no es algo que ha ido adaptándose a través de los tiempos o que va caminando conforme el tiempo va caminando. La verdad es permanente y eterna. Y si no es así, entonces no es verdad. En otras palabras, nosotros podemos entender que la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, no es un pensamiento. La verdad es una persona, la verdad es Jesús, es Cristo. Por eso Él se conoce o se reconoce como el camino, la verdad y la vida. Y cuando está hablando de que Él es la verdad, eso quiere decir que Él es fiel, Él es fidedigno, es digno de confiar. Y porque Él es fiel, por eso no cambia. Por eso tú y yo podemos depositar toda nuestra confianza en Él, porque Él es digno de confianza. Por eso, tú y yo podemos decir que no creemos en un concepto llamado cristianismo, porque el cristianismo no es un conjunto de reglas las cuales creemos y seguimos, sino que somos cristianos porque creemos en la persona de Jesús el Cristo. Y creemos cosas concretas y específicas de Él. Como cuáles, como que Dios se ha hecho carne. Que murió y resucitó para darnos vida eterna, restableciendo la relación con Dios que estaba rota por nuestro pecado. Que regresará por su iglesia y establecerá su reino de justicia y paz. No es por lo que sabemos, sino es por quien hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, la cual nos ha sido dada. En otras palabras, tú y yo no somos salvos por saber quién es Jesús o por decir que Jesús es Dios. Tú y yo somos salvos porque hemos depositado la fe que hemos recibido en Jesús. ¿Vemos la diferencia? Podemos tener una lista de creencias,
pero no una relación con Jesús. Por eso tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Podemos entender quién fue Jesús, quién es Jesús, pero no podemos entender cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Debemos tú y yo de creer la verdad revelada de quién fue Jesús, la cual está escrita por el Señor a través de su palabra. Esta es la verdad en que tú y yo tenemos que permanecer. No es una lista de reglas, es la persona, es el Hijo de Dios. Esto es lo que Juan está diciéndonos. No se trata solamente de cumplir ciertas reglas, se trata de mantenernos en Cristo. Y esto nos llevará a cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Recuerda que Él nos dejó al Consolador, el cual es igual a Él en carácter y en deidad. Si recuerdas, cuando estábamos dando la introducción de la primera carta de Juan, hablamos de este grupo, ¿no?, que se les denominaba gnósticos, y que su nombre se derivaba del profundo conocimiento que ellos decían tener de Dios, pero era un conocimiento que no se desprendía de la Escritura. Ellos, este conocimiento que presumían, era un conocimiento que ellos habían tenido, según esto, de manera personal, una revelación personal a ellas, a través de un conocimiento aparentemente profundo de quién era Dios. Por eso Juan, entendiendo que esto es una gran mentira, trata de contrarrestar esta falsa enseñanza. Porque decíamos, la verdad de Dios no cambia, y si cambia, no es la verdad de Dios. La verdad es Jesús, tal como ha sido revelado. Así se nos anunció desde el Antiguo Testamento. Gracias. Y si hay algo diferente a esto, no lo creas. ¿Ves lo peligroso que es de aquellos que hoy, en nuestros días, se ostentan de traer palabra nueva, palabra fresca del Señor? Por eso Juan, en el versículo 3, gracias, anima a que se viva en verdad y en amor. De ser así, ¿cuáles son las consecuencias? Se disfrutará con seguridad de gracia, misericordia y paz. Y por eso recalca que los que están con Jesús el Cristo, que es el Hijo del Padre, estos son los que recibirán gracia, es decir, las bendiciones, los favores de Dios, recibirán misericordia, la compasión de Dios, recibirán la paz, lo cual significa armonía o tranquilidad que solo en Cristo es posible. Y esto será posible en este ambiente que el mismo Cristo nos ha dejado, un ambiente de amor y verdad. Y esto alegra a Juan, es lo que encuentran algunos creyentes de esta congregación. Por eso nos dice que se regocija y que se goza. Él está contento, está alegre, porque hay creyentes que están en la verdad, están en esta relación con quién es la verdad, creen de manera correcta en la persona de Jesús, tal y como lo enseñan las Escrituras. No se han dejado distraer por las falsas enseñanzas, han sido fieles como Dios es fiel. Porque la característica de un discípulo o de un siervo es que debe de obedecer a su maestro o a su amo. ¿Qué discípulo es aquel que no le cree a su maestro o que no le hace caso? ¿Qué siervo es aquel que cuando su amo le da una instrucción no lo obedece, no le hace caso? Un verdadero discípulo, un verdadero siervo es aquel que obedece. Y eso es lo que Juan está apelando en el versículo 5, donde aclara que esto ya es algo que ha sido enseñado, no es algo nuevo, no es algo que nació de la nada o de un momento a otro, es algo que siempre ha existido, el cual ya lo ha mencionado en su primera carta. Y este es el mandamiento del amor. Así que Juan nos está diciendo, no cambies, sigue luchando, mantente firme por amar al prójimo, por amar a tus hermanos. Esto es lo que hace la gran diferencia entre un verdadero maestro y un falso maestro. El verdadero maestro siempre te va a enseñar lo que está en la palabra de Dios. Nada de pensamientos actualizados, de palabras nuevas, nada de pensar que hay que adaptar la palabra de Dios a los tiempos modernos, a la actualidad.
sino más bien la actualidad debe de ser adaptada a la palabra de Dios. Solo pensemos un poco en aquellos que profesan el evangelio de la prosperidad. Dentro de la Escritura, ¿en dónde encontramos a los verdaderos? No a ellos, a los verdaderos apóstoles, declarando y decretando para tener una vida llena de lujos y de dinero. ¿Dónde está en la Escritura? Todo lo contrario, ¿verdad? Vemos en los apóstoles llevaron una vida de carencias y de sufrimiento físico y material, pero una vida rica y abundante espiritualmente hablando. Así que este tipo de enseñanzas son pensamientos nuevos, porque no son pensamientos que se desprenden de la Escritura, por lo tanto son mentiras. El mismo Jesús nos enseñó sobre la inmutabilidad de la palabra de Dios, es decir, no cambia. Juan, en el Evangelio, capítulo 14, versículos 23 y 24 dicen: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mi palabra no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. En otras palabras, no es algo que yo esté inventando, ¿verdad? Todo esto forma del plan de Dios, el cual fue hecho desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad. No es algo nuevo. En el versículo 6 Juan afirma: este mandamiento es andar en amor. No es algo nuevo, es algo que siempre ha sido enseñado. Pero ahora, ¿cómo vivo esto de amor? El mismo versículo nos lo enseña. La evidencia de que estoy viviendo en el amor de Dios es obedeciendo los mandamientos del Señor. No hay otra manera. ¿Tú quieres mostrar amor por Dios? Obedece. No hay más. No hay cosas nuevas, no hay pensamientos nuevos, no hay ideas nuevas. Es obedecer lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Amémonos unos a otros. Y hermanos, esto no es un tema de sentimientos. No es que yo sienta bonito, que ustedes sientan bonito por amar a otro. No es un tema de sentimientos, es un tema de voluntades, es un tema de obediencia. Por lo mismo, se vuelve un tema espiritual. Porque seamos honestos, es difícil amar al prójimo, no es tan sencillo. A diferencia del amar a Dios, ¿verdad? Siempre resulta un poco más sencillo, o mucho más sencillo. Es relativamente mucho más fácil amar a alguien que es paciente conmigo, que siempre está listo para escucharme, que me perdona cada vez que fallo, que a pesar de todas esas fallas Él me sigue amando de una manera perfecta, que me protege, que me soporta. Amar así a alguien nos resulta mucho más sencillo. Inclusive dentro de nosotros, ¿verdad? Amar a un hermano, a un prójimo, el cual me cae bien, que somos compatibles en muchas cosas, que constantemente, pues mutuamente hay pruebas de amor de uno hacia otro, que nos ayudamos, que nos escuchamos, que nos aconsejamos. Eso también resulta menos complicado. Pero ¿qué tal amar a alguien que sencillamente no somos compatibles? Inclusive aquellas personas que me han agredido con algún tipo de comentario, o que me han agredido inclusive con su comportamiento, y que ni siquiera se han dado cuenta, mucho menos se han acercado a pedirme perdón. Eso qué malestar nos causa, ¿verdad? Qué complicado es amar a alguien así. Es ahí donde el mandamiento, este tema, se vuelve espiritual. Porque ¿qué es lo que sucede en nosotros? Albergamos odio, resentimiento y hasta envidia. Y esto jamás lo vamos a ver que la Escritura lo tolere. Toda enemistad, resentimiento y división es causada ¿por quién? Por el enemigo. Por lo mismo este tema se vuelve espiritual. No nos queda, hermanos, más que orar por ello. Y seamos honestos, hermano, ¿alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez has ido delante de Dios para que te ayude? No para que Él cambie, sino para que a ti te ayude a amar a esa persona, la cual sencillamente no es compatible contigo. Y si lo has hecho, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Dios. Somos un cuerpo. Por ello no podemos estar divididos, no podemos estar separados
por el odio, por el resentimiento. Todo lo contrario, debemos de estar unidos, exaltando el nombre de Dios. Y así es nuestra lucha contra el verdadero enemigo. Si no ponemos en práctica esto, estaremos perdidos. Pero todo lo contrario si lo hacemos. Esto será una victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que somos espiritualmente maduros, que somos personas que vamos en oración constante, en esta relación con su Señor. Esto es una victoria en Cristo debido a que tu carácter cada día es más parecido al de Jesús. Una victoria que Dios te ha dado en Cristo y por Cristo. Como hijos de Dios podemos fallar, pero un hijo siempre buscará recomponer el camino y agradar a su Señor. Y esa es la gran diferencia con alguien que vive en absoluta rebeldía y necedad. Si nosotros vemos a alguien que se hace llamar cristiano, pero vive en rebeldía y en necedad, entonces deberíamos de cuestionarnos si en realidad es hijo. Por eso, el creyente cuida la verdad. Nuestro encabezado, nuestro punto número 2. Como ya lo hemos hablado, Juan en su primera carta, y ahora en esta segunda carta, está advirtiendo a esta congregación en particular que hay pseudocristianos que no solamente se hacen llamar cristianos, sino que también se sienten maestros, los cuales están dividiendo a la iglesia con una falsa enseñanza, con otra verdad. Y por ello la iglesia ha caído en confusión, porque unos han creído esta mentira, pero otros no. ¿Esto qué es lo que ha pasado? Ha traído confrontación y división dentro de la iglesia. Hermanos, esto es un tema bien delicado. Por ello tú y yo debemos de conocer las Escrituras para no caer en la artimaña del enemigo. El creer en aparentes nuevas verdades le ha costado muchos problemas fuertes a las iglesias y a la humanidad en general. Pero el que se mantiene dentro de la verdad eterna, la cual no cambia, es fuerte, porque su relación con Dios y el prójimo es estable y correcta. Solo basta con pensar en el primer Adán. Él creyó en una verdad, en otra verdad, y le costó la perdición de toda la humanidad. A diferencia del segundo Adán, que es Cristo. Él se mantuvo dentro de la verdad, y el mismo agente que tentó a Adán, tentó a Jesús, pero él se mantuvo dentro de la verdad y pudo continuar el plan de rescate de toda esta humanidad que el primer Adán había perdido. Dentro de este camino equivocado, dentro de esta falsa verdad, el primer Adán no mostró amor ni por Dios ni por el prójimo. ¿Por qué? Porque hizo culpable a Dios por haberle dado la mujer que le dio. Y porque ésta también le había inducido la mentira, mostrando tan poco amor por ella. De esta manera, el primer Adán culpó a otros por su error, pero el segundo Adán, que es Cristo, mostró amor por Dios y por el prójimo, manteniéndose dentro de esta verdad eterna y recibiendo la culpa de otros, no culpando a nadie, él recibiendo la culpa de otros sin ser culpable. ¿Ves, hermano? Cómo la consecuencia natural de seguir la verdad es mantenernos en obediencia, en amor por Dios y el prójimo. Solo basta con ver a Jesús, el cual es la verdad y la vida. Dentro de la carta el contexto es claro. Andan personajes negando la humanidad de Jesús. Es decir, personas que Dios se encarnó en la humanidad de Jesús. Inclusive algunos decían que este cuerpo no era real. Era como una aparición, era algo así como un fantasma sin cuerpo. Pero Juan ya había tocado este tema en la primera carta y a ellos los está calificando de anticristos. ¿Pero por qué el anticristo? ¿Por qué los nombra así? Primero, hermanos, antes de que entremos en este tema, sí me gustaría que quitáramos toda esa imagen de nuestra mente que el cine Hollywood nos ha puesto, ¿no? Y el anticristo no es este niño con 3 6 en la cabeza. El anticristo no es aquel que creó la Coca-Cola y sus anticristos son los que toman Coca-Cola, no. No es Bill Gates, no es Microsoft, no es la muñeca Barbie, no es Gloria Trevi, porque al escuchar su música al revés oyen mensajes satánicos.
No, no es nada de eso. La definición más básica de anticristo es aquel que se opone al Cristo. Es aquel que se opone al ungido. Es aquel que se opone al Mesías. Juan nos llama así, porque estas personas están en contra de la iglesia de Cristo y de Cristo mismo. Es como cuando a alguien le llamas Judas. No es porque haya recibido dinero, sino lo que estás queriendo decir que es. Que es un traidor, claro, claro. Por eso a ellos les llama anticristo, porque se están oponiendo a Cristo y a su doctrina. Juan les dice así porque el mismo mensaje que tiene el anticristo, ellos lo traen. Recordemos, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice Juan: el cual ustedes oyeron que viene el anticristo, pero déjenme decirles que el anticristo ya está aquí. Como vemos, no es este niño con 3 6 en la cabeza, no es un cantante, no es un grupo musical, no es un refresco, no es un juguete. Recordemos un poco qué es lo que está viendo Juan en este momento. ¿Por qué lo llama así? Bueno, recordemos, Juan es judío, igual que Pablo. Y ellos traen la idea que se plasma del anticristo desde el Antiguo Testamento. Algunos de los profetas del Antiguo Testamento hablaron de los reyes y de sus naciones. Reyes rebeldes a Dios, naciones rebeldes a Dios. Isaías en el capítulo 14 habla del rey de Babilonia. Ezequiel nos dice que en los días finales la humanidad rebelde, personificada por Gog y Magog, se rebelarán en contra de su pueblo. Y su pueblo, en este sentido, sufrirá persecución. Y esto es interesante, porque Gog es un rey, personificando un rey. Magog es una zona que está al norte de Israel, que abarca Irán, Irak, hoy en nuestros días, ciertos países que fueron de la Unión Soviética, cierta zona de Etiopía. Y si bien hace algún tiempo, cuando estaba el conflicto más fuerte en Siria, esto se estaba como que acomodando, cuando de repente los rusos llegaron y empezaron a decir: nosotros vamos a defender a los sirios, créanme que mi corazón empezó a agitarse, porque Dios nos empezó a mostrar su verdad que estaba cumpliendo. Daniel, en una de sus visiones nocturnas, en una de ellas tiene una visión de una serie de bestias, y de estas bestias se dice que es temible, que es terrible, blasfema contra Dios, se opone a Dios y persigue al pueblo de Dios. Ese es el tema de un rey rebelde con un pueblo rebelde, los cuales se oponen a Dios y persiguen a su pueblo. Se oponen a los propósitos de Dios, se quieren exaltar por encima de Dios y llegan a considerarse como Dios mismo. Ese tema lo conocen los judíos perfectamente desde los profetas del Antiguo Testamento, y por eso llega también al Nuevo Testamento. Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Tesalónica, que está siendo perseguida por sus vecinos y por el gobierno, y Pablo les está animando a que si bien les están persiguiendo, no será por siempre. En Apocalipsis se retoma este tema y se llama a este ser la bestia. Lo que se está describiendo es a la persona, a la humanidad rebelde que se opone a Dios, que se exalta por encima de Dios. En el Antiguo Testamento
vemos al rey Nabucodonosor. En la época de Pablo y de Juan, este imperio se personifica en el imperio romano, en Nerón, en Domiciano. Pero esto no es nada más de una imagen de lo que vendrá en el futuro. Es decir, en algún momento de la historia habrá una persona guiando a la humanidad rebelde, la cual se exaltará por encima de Dios, perseguirá a la iglesia, perseguirá a su pueblo. Esa persona será el anticristo, aquel que se opone a Dios, se opone a los propósitos de Dios, persigue a los santos y se exalta por encima de Dios. Eso sucederá al final, en esa batalla donde Dios vencerá al anticristo, vencerá a las naciones rebeldes y establecerá su reino de justicia y paz universal. Ese es el tema del anticristo en la Biblia. ¿Pero por qué Juan nos llama así? Porque en la mente de Juan están estas personas que están operando de la misma manera que algún día lo hará el anticristo. ¿Qué está pasando en las iglesias? Se están oponiendo a la doctrina real de Dios. Se están oponiendo a Cristo. Persiguen a la iglesia, la están hostigando y están provocando división. Por lo tanto, son anticristos. Hermano, que Dios nunca nos permita ser el motivo o ser promotores de la división en su iglesia. Estos personajes se están oponiendo al mensaje cristiano y por ello Juan les recuerda cuál es el mensaje cristiano: amor, verdad y unidad. Personas arrogantes que se exaltan por su conocimiento, creen estar en la verdad pero están en la mentira. Con esto provocan división, una manera de operar en el mundo desde entonces, apuntando lo que un día va a suceder y cómo se ha grabado en estos tiempos, ¿verdad? La humanidad rebelde, gobernantes rebeldes, oponiéndose al mensaje de Dios, promoviendo la homosexualidad, el aborto. Pero sabes, toda esa oposición algún día será vencida. Por esto Juan en el versículo 8 nos dice: mirad por ustedes mismos. En otras palabras, tengan cuidado, no te descuides, no vaya siendo que entres al cielo, de eso no habrá duda. Pero el galardón que cada creyente va a recibir por cuidarse, por ser fiel, si te descuidas quizá no lo recibas. Debes de estar atento a las verdades espirituales de Dios. Si no, no recibirás esa gracia adicional que el Señor derramará a los creyentes fieles. Ese galardón no le será dado a los que se han descuidado, porque la Escritura nos enseña que habrá galardones adicionales. Mateo 28, el mismo Señor nos da esta enseñanza y nos dice: cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Maravilloso, generoso es Dios. Para ti, para mí, la salvación debería de ser mucho más que suficiente. Pero Él, que es abundante en misericordia y gracia, no es deudor de nadie. Pero al descuidarnos, permitiendo que lleguen estas falsas doctrinas a nuestra vida, no nos permitirá ver la abundante generosidad de Dios. Pero en el versículo 9 Juan señala algo más grave. Hay un riesgo mayor, porque el que permita que esas doctrinas lleguen a tu vida y se queden permanentemente, te desviarán del camino de Cristo. Es una posibilidad latente el extraviarse, el descarriarse de manera definitiva. Se han transgredido los límites y se ha abandonado la fe en Cristo. ¿Esto qué significaría? Retroceso. Por lo tanto, nunca hubo un verdadero nacimiento. Seguimos en muerte espiritual. Porque un verdadero creyente, un creyente fiel, busca permanecer en esta verdad en Cristo. Podremos equivocarnos, podremos fallar, pero regresaremos. Esa es la característica de un creyente fiel. Permanecer en Cristo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es esta enseñanza?
Ya lo vimos, obedecer la voluntad del Padre y del Hijo. Ambos son lo mismo. Si tú ves el versículo, Juan nos está poniendo al mismo nivel. Y la voluntad del Padre y del Hijo es que amemos a Dios y al prójimo. Pero la única forma que realmente tú y yo lo vamos a poder lograr es en Cristo. Es en Dios encarnado. Todo el que altera esto es herejía. Esto nos dice que no se trata de decir conozco a Jesús. No se trata, tengo el conocimiento de quién es Jesús. Se trata de tener una relación con Jesús que es la verdad. Por ello Juan nos dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, nunca lo tuvo. Cristo es el único medio para llegar al Padre. Lo que Juan enseña de estas malas doctrinas es grave. Y por eso en el versículo 10 Juan nos dice, no lo recibas. A ellos que se han desviado y traen falsas doctrinas, no lo recibas. No les digas ni siquiera bienvenidos. Y ojo con esto, porque de repente no nos queda del todo claro, ¿verdad? Y esto no significa que en mi casa no va a entrar nadie que no sea cristiano. Eso no es lo que está diciendo Juan. O no significa que si llega un testigo de Jehová y me toca, yo lo tengo que recibir con un balde de agua fría para que no se sienta bienvenido. No, eso no es lo que está diciendo Juan. Lo que Juan está diciendo dentro de este contexto es que debemos entender que la iglesia en ese tiempo, como hoy lo hacemos, se reunía en casas y que llegaban falsos maestros con falsas doctrinas. Y Juan está diciendo, no lo vayas a recibir y le des un lugar de autoridad como si fuera un misionero. Ni siquiera le des la bienvenida, ni siquiera lo recibas. Si aquí llegara ahorita un pastor de estos del Evangelio de la Prosperidad, no lo recibas. No le des ni siquiera la bienvenida. ¿Por qué? Porque vas a terminar dándole un lugar de autoridad dentro de tu iglesia y te va a llenar de falsas doctrinas. Por eso el que le da la bienvenida forma parte de sus malas obras. Es darle oído a sus palabras necias y blasfemas. Y en ello, si nosotros lo recibiéramos, estamos colaborando. El problema, hermanos, de nuestros tiempos es que llevamos la bandera de la tolerancia excesiva. Y eso también nos hace ser tolerantes excesivamente con las falsas doctrinas. Esto es una forma, hermanos, de no estar comprometidos totalmente con la verdad del Evangelio. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Luchemos por la verdad, no con agresión, sino modelando nuestra vida. ¿Cómo debe de vivir de manera correcta un cristiano siguiendo el mandato del Señor? Mostrando amor por los demás dentro de una relación con nuestro Salvador. Solo piensa, hermano, tenemos la verdad en nuestras manos y también está en nuestra vida. Y esta es la única esperanza que el mundo tiene. El mundo caído no lo sabe. Y por ello tú y yo debemos de luchar la buena batalla. Y a manera de reflexión, y ya para cerrar, para que meditemos, ¿habrá algo, hermano, que estás aceptando en tu vida? Un pensamiento o una práctica, alguna costumbre o tradición que está haciendo menos la verdad de Cristo, con lo cual no puedes reflejar el amor de Dios? Si es así, cerremos la puerta a ello. Vamos a orar. Amado Padre, bendita seas porque tu verdad es plasmada en tu palabra, Dios. Es verdaderamente entendible, es concreta. Y Señor, ayúdanos a que eso llegue a nuestra vida, Padre. Que seamos fieles a lo que tú nos aconsejas a través de ella. Que podamos amar unos a otros porque tenemos esa relación cercana con Jesús, con aquel que tú enviaste, Señor, para nuestro rescate. Sabemos que es el único medio por el cual nuestro corazón es limpio y podemos amar verdaderamente de verdad, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ello, y si tropezamos, ayúdanos a levantar, Dios. Ayúdanos a darnos cuenta y a ser humildes y aceptar nuestro error y regresar al camino que es tu Hijo.
Señor, tú nos has salvado, Padre. Y en ello debemos de confiar y en ello nos debemos de mantener, mostrando amor, manteniéndonos en la verdad, siendo fieles a tu escritura, no escuchando cosas nuevas. Lo que tú has deseado revelar a la humanidad ya lo has hecho, Dios. Y por ello tenemos que conocer tu consejo, no el consejo de otros, sino el tuyo, Dios. Ayúdanos, Dios, a que podamos ser fuertes y no caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece, que por ello, Dios, nos desviamos. Que nunca prefiramos, Dios, lo que el mundo ofrece, que siempre sea nuestro anhelo como hijos tuyos, como tus siervos, el aprender de ti, el conocer más de ti, el atesorar más tu verdad, que es la única verdad. Que no estemos en esa confusión de cuál verdad creemos y cuál no, porque conocemos la única verdad, que es tu Hijo. Ayúdanos a conocerlo más, a tener esta unión con Él cada día más, a reflejar su carácter como verdaderos hijos tuyos, así como Él lo hizo y nos puso de ejemplo. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.